¿Se visualiza la pantalla? Ya, a ver, vamos a iniciar. Bueno, sobre todo para hablar del curso de Medicina Interna 1, es importante saber que si bien ya hemos tenido un contacto con el paciente al inicio de lo que son las rotaciones clínicas, puesto que antes de Medicina Interna 1 es la semiología, es importante saber que semiología es muy diferente a Medicina Interna 1. ¿Por qué? Y no solamente va a tener que ver sobre todo lo que son los tratamientos y el diagnóstico, sino también es el trato al paciente. El trato al paciente y el pensamiento también. ¿Por qué? Si bien va a ser el primer contacto con paciente con una mentalidad de internista, estar buscando los signos, los síntomas, síndromes diagnósticos, que sí o sí te van a preguntar en las rotaciones. Medicina interna 1 va a ser la base del razonamiento clínico para que te puedas desenvolver muy bien en medicina interna 2 y en los siguientes cursos que siguen también. Bueno, esto es importante porque es una clave para el externado y el hospital. Ahora también diciéndoles ya de por sí que medicina interna 1 siempre se va a basar en el Farreras y en el Harrison. Yo personalmente prefiero el Farreras porque el Harrison no te menciona mucho la fisiopatología, no te explica mucho el porqué de los signos y síntomas, siento que es más como un resumen y no está muy bien estructurado. En cambio, el Farreras te presenta introducción, te presenta también lo que es la fisiopatología, la epidemiología, diagnóstico, tratamiento, eh, síntomas, signos, entonces siento que es bastante completo comparado a lo que es el Harrison. Siguiendo con el sílabo, si bien este ciclo cambió bastante, porque anteriormente se usaba y estaba primero dermatología al inicio como el primer módulo de la semana 1 hasta la semana 3 y después neumo, cardio, gastro y pues nefro, ¿no? Yo la verdad, diciéndoles de experiencia tranquila, y a mí me gustó bastante el curso de Medicina Interna 1, sobre todo por la rotación de gastroenterología y nefrología y de neumología. Si bien dermatología fue bastante sencillo, la verdad, porque si bien habían bastantes cosas que aprender y todo era, como ya lo habías visto, sobre todo los que llevaron micro e infectora, pues es algo que ya se ha visto, entonces solamente tenías que repasarlo y estudiarlo y aprenderte bien, también con los tratamientos. Entonces, si eres sobre todo una persona muy visual, creo que dermatología va a ser algo muy sencillo, porque es literalmente aprenderte el- los síntomas más comunes, el signo más común de la enfermedad, saberte cómo diagnosticarlo, porque hay un montón de pruebas microbiológicas, y también cómo tratarlo sobre todo, porque es lo que sí o sí te van a preguntar. Y bueno, eso sería con respecto a lo del sílabo y los cambios que han sido este ciclo, porque de ahí otro cambio pues no ha habido. Después, en una comparación que he visto sobre la malla antigua y la actual, es que la antigua tenía los casos clínicos. Los casos clínicos que, bueno, se desarrollaban 2 veces por semana y se promediaban esos dos. Y eso se promediaba con la nota de tu hospital y ahí te dan tu continuo de tu módulo, práctica hospitalaria y de tu módulo. Ahora ha cambiado, tiene las prácticas hospitalarias simplemente, ya no va a haber lo que son los casos clínicos, he visto en la malla. Y como han puesto dermato hacia atrás, pues cuando tengan su examen, van a tener un examen teórico de módulos, que va a ser la 3 la 4 y 5 y simplemente esos. Bien, ahora sobre las actividades académicas, cosas que han cambiado en el curso, porque si bien los profesores han estado guiando por diferentes relaciones en caso a la enseñanza con los profesores por los problemas que han habido el ciclo pasado, es como, lo primero que van a hacer es como una clase invertida, que hace que el tiempo se aproveche para poder discutir y no simplemente escuchar la teoría. Entonces van a hacer como una discusión entre los alumnos y el profesor, y así.
Entonces, tú tienes que plantear los objetivos. Lo más probable es que el doctor comience con un caso clínico y bueno, esto dure unos 5 a 10 minutos entre todos, ¿no? Después la parte teórica breve. Después de esto, lo que viene es que haya una explicación concisa de los conceptos principales del tema en caso de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Usan los esquemas, el esquema de tratamiento, de diagnóstico, las imágenes y los ejemplos clínicos, lo que igual vas a ver en la práctica. Después, en la otra actividad activa, una que es esta, se van a lanzar las preguntas conceptuales o un caso clínico pequeño. Y van a hacer que los alumnos se junten en parejas o en tríos y pues tengan que responder y compartir estas respuestas. Y después así con las 3 siguientes clases que van a tener, porque me parece que son 3 clases ahora por semana. Y eso. Y que bien, yo elegí todas estas fuentes, porque para estudiar, para el examen, solo escogí el Farreras y nada más, porque era el Farreras mi todo. Pero Pero en el caso de, bueno, las rotaciones y todo eso, que son bastante importantes porque los profesores y los doctores no solamente te van a preguntar cuál es el signo, cuál es el síntoma de este paciente, por qué, tratamiento, diagnóstico. No, te preguntan la fisiopato, te preguntan diagnósticos diferenciales, te preguntan laboratorio sobre todo. Tú ya tienes que saber laboratorio acá en este curso. Entonces también es bastante importante. Ahora, para dermatología, este librito que me encanta que me ayudó bastante para entender Dermato. De hecho, es una de las referencias. El que también he visto el Fitzgerald. Pero bueno. Después ambos. Ambos es súper chévere porque tú puedes buscar el tema, te da todo, es como que te da todo un resumen de todo. Es como que de lo que está en QuickKids, lo que está en el AMIR, lo que está en Villamedic, lo que está en el USMLE del Step One, eh, te lo pone todo. Sobre todo porque ambos es una herramienta para poder prepararte para los exámenes nacionales de categorización, como el Step 1, el Step 2 o hacer tu match en Estados Unidos en este caso. Y bueno, después otras referencias que también usé es QX, que es QX, QX Medic, que es muy bueno. Yo en lo personal creo que prefiero QX a Via Medic, ya que QX te da todo literal, pero no te lo sintetiza como tal, sino te explica de cosita a cosita lo importante, esta cosita vino en el examen en el año tal y así. Precioso. Las imágenes, las mnemotecnias son muy, muy buenas y bueno, en lo personal yo lo prefiero. También usé la MIR para mis apuntes. También es muy bueno, honestamente aprendí bastante con el AMIR y sobre todo porque lo usaba antes en semiología. Este sí que no lo usé tanto como tal en algunas cosas como el Nefro, que sí tenía muy buenas cosas, o los manuales del CTO, que también son muy buenos. Y para Villamake también usé las Villamemos, hasta puedo decir que usé las flashcards porque las flashcards son muy buenas, hasta las llevaba al hospital y las repasaba, como para hacer un recordar de lo que ya había visto los siglos pasados y pues simplemente me repasaba un poquito y ya está. Y después, otras fuentes como las del Step 1, como para poder banquear y poder así eh, unir toda tu información y que pues puedas aprender como tal. De ahí está la plataforma de YouWorld y ambos que ya le había mencionado. En sí, todas estas cosas te van a servir para poder estudiar. No te va a venir todo en el examen. ¿Por qué? Porque en el examen obviamente te van a venir todo lo de la PPT. O sea, es todo lo de la PPT. O sea, el examen es tu PPT y algunas cosas de barreras que de repente se me dio. Otra cosa a enfatizar bastante es que la universidad en el sílabo mencionan que pueden hacer preguntas sobre todo de tratamiento y de diagnóstico. Esto nos agarró de sorpresa y desprevenido, sobre todo a mis compañeros y a mí el ciclo pasado, porque recién nos dimos cuenta en la última continua, en la continua 7 me parece, en la 6, en la cual teníamos este examen de 3 módulos, ¿no? Y bueno, este, recién habíamos visto de que todo lo que venía era tratamiento y diagnóstico, porque así está planteado en el sílabo. Por eso es importante revisar el sílabo y la ficha de actividades evaluadas. Ahí literalmente te dicen lo que te va a venir en tu examen, ¿no? Si bien no te dicen cómo ni todo eso, te dicen más o menos lo que te va a venir. Eso. Y bueno, como había planteado, ambos es una muy buena herramienta
la puedes usar en el hospital, puedes estar banqueando en el hospital tranquilamente. Yo hacía eso antes de ir a la rotación con mi doctor. Y también usaba el Farrecas. Para dermatología mencioné que se usaba ese, el Bologna, aunque también están diciendo que el Fitzgerald es muy bueno, pero el Bologna está en las imágenes del PPT, así que son muy, muy buenas imágenes, sobre todo para las exposiciones que de repente van a tener. Ahora para los manuales, como les había mencionado, Quickits yo considero que es mejor. Hay muy buenas mnemotecnias, está muy bien explicado y son bastantes páginas y hay varios temas que de repente no lo tiene Villamed en este caso. Y el Amir también es muy bueno, sobre todo para el tema de Nefro. De Carro y los demás como que no me gustó mucho. Prefería Quackits y Villamedic, pero para Nefro estaba muy bien. Y bueno, ahora para el tratamiento, lo importante acá es seguir las guías. Las guías estadounidenses o compararlas también con las guías acá de Perú, que tenemos el MINSA. Ahora, acá es chistoso porque un día antes de mi exposición de asma salió el GINA 2025. Entonces tuve que leer Gina, no todo, obviamente, porque no me iba a alcanzar el tiempo, porque mi PPT ya estaba hecha, pero te dan como, al inicio te dan como un pequeño avance de los nuevos avances que se han hecho, ¿no? Las nuevas cosas que se han descubierto, los nuevos cambios que se han descubierto. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, la que ha salido recientemente es de la AJA, de hipertensión. Entonces, esa también tienen que estudiarla, saber la diferencia entre esta y la del 2017 y por qué cambió, ¿no? Por ejemplo, en la GINA, el por qué ahora sí se puede diagnosticar a niños menores de 5 años, lo por qué es interesante, ¿no? Los doctores van a ver sobre todo su participación y su gran motivación para seguir siendo unos muy buenos doctores, y creo que eso es lo más importante. De ahí ya con otro tipo de información con el tratamiento, yo le voy a recomendar ambos. Ambos es muy bueno, con el tratamiento te da todo, realmente todo, 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 todo. Y otra herramienta bastante útil que usé en Medicina Interna 1 es el Ependium. Si bien no puse la imagen acá, pero el Ependium es como un manual de medicina interna es como un ambos, pero en un librito. Y es súper bueno y está muy actualizado. Justo, de hecho, este año salió la última edición, que lo pueden encontrar en Amazonas, por cierto. Es muy, muy bueno. Está todo. Está diagnóstico diferenciales, tratamiento, signos y síntomas. También está la introducción, la epidemiología, está todo, todo, todo. Factores de riesgos, también te explica la fisiopatología, te da esquemas, guías, o sea, es muy bueno. Se llama Dependio. Yo en este momento lo uso bastante y lo seguiré usando para Medicina Interna 2 y para practicar. Yo usaba los bancos, el Banco de Salud y el Banco del ENAM, o también usaba el Banco de Residentado. Acababa un tema, acababa un tema, buscaba el tema en el Banco de Residentado Médico porque está dividido por temas, o sea, no solamente cardio, ¿no? Como módulo, sino temas, insuficiencia cardíaca. Buscaba insuficiencia cardíaca y me ponía a repasar, ¿no? Tipo, lo resolvía. Y así todas las preguntas, por ejemplo. También del banco del MIC, que también es muy bueno, honestamente me gusta, es muy, muy bueno. Y ha salido una nueva, la del este año, que es la del ENAM y la que es de salud. Yo prefiero honestamente la del ENAM porque es comentado. Me gusta sobre todo los banqueos que sean comentados porque son más fáciles de entender en cuestión de que si equivocas en una pregunta y de repente no la sabes, te lo explica totalmente. Y ya te quedas sin dudas. De ahí, también usaban inteligencia artificial. Y acá, pues, no hay que satanizar la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial está hecha por usarla como una herramienta, lo cual es bueno. ¿Qué quiere decir? ChatGPT es muy, muy bueno. En plan, de repente tenías todo un capítulo de que no entendías, ¿no? Por ejemplo, en el Farreras, suelen usar palabras muy complejas, suelen ser muy largos los temas. Entonces lo que hacías era decir, ChatGPT, por favor, ordénamelo y tal. Te lo ordenaba y lo copiabas y lo pegabas en DeepSeek y le decías, por favor, me puedes hacer preguntas de ese tema en formato de Anki. Y listo, te da un documento en el cual te ponían las preguntas, te ponían las respuestas y ya en formato Anki para que tú solamente lo exportes a tu Anki, lo pongas en tu Anki y ya tenías las preguntas y las respuestas. Y así repasabas y banqueabas con el tema que te venía en tu examen
con la información que te venía en tu examen, porque también es de carreras, y aprobabas. Y pasabas tranquila, pues si ya no estabas, ya no estabas ansiosa en el examen o ansioso, ¿no? También, si de repente no quieres carreras porque de repente dices, no, es mucho, como que eso no es probable que venga, tus apuntes y haces el mismo procedimiento. O con la PPT, también haces el mismo procedimiento y les juro que sirve. Les juro que sirve, es muy bueno hacer eso, así que yo lo recomiendo bastante, honestamente. Y bueno, eso sería todo, la verdad. Yo honestamente tengo varios libros a mi disposición, tengo banqueos, tengo también los manuales y dejé mi número por si desean escribirme. Yo normal les paso los banqueos, les paso los manuales y les paso los libros que he usado, que son muy difíciles de conseguir, por cierto, y sin precio, así que todo muy gratis, la verdad, no, acá no se lucra con nada. Siento que la información se debe compartir, no se debe lucrar. Pero también se respeta a las personas que obviamente venden sus apuntes, porque también es un esfuerzo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Bien, chicos, creo que no habría otra pregunta. Gracias y muchas gracias, Majo, por tu tiempo y también nos vemos en una próxima ponencia. Gracias, hasta luego.